Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Es así como comienza la parábola de los talentos en Mateo 25. Jesucristo le hablaba a sus discípulos por medio de parábolas. Dicen las mismas escrituras en Mateo 13. ¿Por qué nos hablas por parábolas? Y él respondiendo dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido, es decir, al resto de la gente. El Señor ocultaba secretos del reino dentro de sus parábolas, es decir, que tienen grados de entendimiento. Conforme uno más le escarba, uno puede llegar a encontrar verdades interesantes. Veamos de qué va la historia y añadiremos ejemplos para su estudio. El reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les dio 5, 2 y 1 talentos a cada uno conforme a su capacidad. Y entonces se fue lejos. Nos dice que el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Respecto a cómo lo hizo para negociar y ganar otros 5, vamos a suponer que esta persona tenía mucho don culinario. Entonces, sabía cocer, sabía picar las verduras, sabía cortar la carne, sabía sazonar, tenía muy buena sazón. Y también sabía porcionar adecuadamente conforme lo propio que le correspondía. La persona creció, puso su propio puesto y compartió su don, así, y se hizo experto. Él tenía un puesto de tacos, entonces esa persona empezó a desarrollar más talentos por medio de compartirlos. ¿Qué talentos podría ser? Pues por ejemplo, el trato con las personas, el saber empezar a hablar y relacionarte, y cualquier otro que tenga que ver con negocios. Así más talentos. La segunda persona que tenía dos, vamos a suponer que era un músico, para fines de estudio. Esta persona nació con un talento muy bueno para relacionarse con la guitarra, los instrumentos, los acordes y un buen gusto natural para poderlo hacer, así que decidió desarrollarlo. Los dos talentos que le vamos a asignar a esta persona para fines de la historia va a ser el tocar la guitarra y el que era muy bueno cantando. Y los dos talentos que desarrolló pueden ser, por ejemplo, el componer, porque es algo que no cualquiera sabe desde el inicio, y esta persona por alguna razón aprendió a ella a bailar. No sé, las notas se le facilitaban. Un talento. Esta persona era un mago. ¿Han escuchado que un mago nunca comparte sus trucos? ¿Cómo los hace? Esa persona era tan codiciosa que mejor decidió encerrarlas tipo en un baúl de manera simbólica. Jamás compartió sus talentos, ni siquiera los mostró, con tal de que no se los fueran a robar o no los fuera a perder, no los ejerció y decidió, deliberadamente, dejarlos atrás. ¿Cómo continuó la historia? Bueno, un día tuvieron que responder ante Dios, que vendría siendo el Señor que les dio los talentos a cada uno. Entonces, empezando por el que tenía 5 talentos, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor, o en el gozo, según la traducción. Y entonces la persona le había reflejado que de los 5 talentos que tenía, él juntó otros 5 por medio de invertirlos. Asimismo hizo la que tenía 2 talentos. Le demostró que tenía otros 2 y el Señor se sintió muy feliz con su obra. Pero la persona que tenía uno le confesó que lo había ocultado porque sabía que él cosechaba, perdón, donde no había sembrado. Y le confesó que hizo esto por miedo. A lo que el Señor contestó, ¿debías haber dado mi dinero a los banqueros si al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés? Quitadle pues el talento, dadle al que tiene 10 talentos su talento, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta persona le quitó su talento el Señor, y se lo dio al que tenía 10. Vamos a hacer un análisis poquito más a fondo sobre el tema. Desde que yo era joven me pregunté mucho por qué el que tenía un talento fue la persona que perdió y no la que tenía 5. Para mí hubiera sido una enseñanza todavía mayor y simbólica que el que tenía 5 los perdiera por miedo de que se confió. Pero lo que el Señor nos trata de explicar es algo un poco diferente. Vamos a comparar, para propósito de este estudio, los talentos con el conocimiento de Dios. El conocimiento, la luz o la verdad. Conforme una persona más estudia el Evangelio, más difícil es acercarse de él. Conforme una persona aprende mejor a caminar, más difícil es caer. Y más bien a propósito, podría caer.
Lo mismo pasa con el conocimiento de Dios, o con el conocimiento de la verdad y con las cosas que son buenas. Cuando una persona se entera de los principios de la rectitud, cuando los estudia, cuando los tiene cerca, empieza a desarrollarlos de forma natural y empieza a crecer. Las escrituras, la Biblia, el libro de Mormón son ejemplos claros de el tipo de conocimiento del cual debemos adquirir. Son fuentes de verdad, principios de luz que Dios ha dispuesto para nosotros en estos días. Léanlos.